para que puedan transmitir con gracia, con amor, con efectividad tu palabra, de manera que sea comprensible para los más pequeños, Señor. Gracias te damos por el trabajo de la escuela de los niños. En el nombre de Jesús. Amén. Nada, Félix, te doy paso. Benvingut. Es de Zaragoza, ¿eh? Pero viene de Barcelona. Adelante. Sí, soy de Zaragoza, como dice la Escritura, muchos son llamados y pocos son escogidos, ¿verdad? Entonces yo pertenezco a esa tribu perdida de Israel. Bueno, estoy muy contento de poder compartir con vosotros en esta mañana. Dejadme que os dé un poco de información acerca de mí. Me definen varias cosas. Una es que soy un seguidor de Jesús desde hace muchos años. La segunda cosa en importancia es que estoy casado con Sara, mi mujer, desde hace 43 años. Soy, como dice la Escritura, marido de una sola mujer. Y no porque tenga nada en contra de la poligamia, sino porque cada mujer lleva una suegra incorporada. Entonces me parece que con una es más que suficiente. No hay ninguna base bíblica para lo que voy a decir, pero algunos dicen que Pedro negó a Jesús 3 veces porque le había sanado a la suegra, ¿verdad? No sé si hay una relación directa, pero es igual. Soy marido de una sola mujer, tengo 2 hijos, Andreu y Ana. Andreu tiene ya 37 años, Ana tiene 33, y cuando ellos llegaron a la adolescencia es cuando yo empecé a dudar de la inspiración de la Biblia, ¿verdad? Porque la Biblia dice, bendición del Señor son los hijos. Y con la adolescencia que me dieron, yo pensaba, ¿los hijos de quién? Porque realmente los míos no lo eran. Pero el Señor hizo su trabajo en ellos y ahora damos muchas gracias porque lo vemos como milagros vivientes. Y finalmente tengo 2 nietos. Hay un proverbio judío que dice, la única razón para tener hijos es porque te dan nietos, ¿verdad? Y estoy totalmente de acuerdo con ello, porque a los hijos los has de criar y a los nietos los puedes malcriar. Y cuando se ponen pesados, se los devuelves a sus padres y ya está. Entonces, es una auténtica bendición tener 2 nietos, y ya veis que se me ilumina el rostro. Lo que he dicho antes de mi suegra, cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Ya está en la presencia del Señor, gracias a Dios y todo. Y ahora ya no hay ningún problema. Yo sé que vuestras suegras no son como la mía, ¿no? Pero el Señor la llamó a su presencia y yo solo puedo decir, Señor, hágase tu voluntad, ¿verdad? Pero bromas aparte, después de todo este contexto familiar que os he dicho, soy pastor bautista, aunque vosotros no seáis bautistas, no os preocupéis. También iréis al cielo, también os salvaréis, aunque como dice la Escritura, así como por fuego, ¿no? Pero lo importante es entrar. Soy pastor bautista, llevo en el ministerio desde hace muchos años. Antes, cuando estaba hablando Guillermo del nombre y de la importancia del nombre, es verdad. Sabéis que en el mundo hebreo el nombre refleja mucho más que simplemente la manera de distinguirte de otro, refleja el carácter. Mi nombre es Félix, que es feliz, y no puedo sino reconocer que el Señor me ha dado este privilegio de poder gozar de la vida. En mi iglesia, cuando yo predico, nadie aprende nada, pero se lo pasan muy bien y ríen mucho. Espero que aquí pueda hacer las 2 cosas, ¿no? Que os lo paséis bien, pero a la vez podáis aprender algo. Solamente antes de comenzar a compartir un pasaje de la Escritura, si hiciéramos un concurso, pero no tenemos tiempo, yo os pediría que adivinarais cuál es mi personaje favorito de las Escrituras. Cuando lo hago, siempre que voy a un auditorio nuevo, las personas empiezan a decir los grandes nombres de la Biblia, ¿verdad? David, el Señor Jesús, Pablo, en fin, lo típico. Les digo siempre que ¿por qué tiene que ser un hombre? ¿Por qué no puede ser una mujer? Mi personaje favorito de la Escritura. Entonces empiezan a decir las grandes heroínas de la Biblia. Después les digo, ¿y por qué tiene que ser un hombre o una mujer? ¿Por qué no puede ser un animal? ¿No? Y entonces ya
ahí empiezan a dudar un poco más y mi animal favorito de la Biblia, mi personaje favorito de la Biblia es la burra de Balaam, ¿verdad? Entre burros nos comunicamos bien, ¿verdad? Pero la razón por qué es la burra de Balaam es porque siempre he pensado, si Dios pudo hablar en el pasado a través de un burro, en esta mañana bien te puede hablar a través de un burro aragonés, ¿verdad? Sabéis que los aragoneses somos famosos por ser tozudos. Me gustaría pedirte que pudiéramos tener un momento a nivel individual y personal de oración. Me gustaría pedirte que ores para que el Señor te pueda hablar a través de un burro aragonés en el día de hoy, ¿verdad? Y también que ores por mí brevemente para que pueda compartir con convicción y con claridad aquello que desde hace semanas el Señor ha puesto en mi corazón. ¿Os parece? Tenemos este tiempo individual y personal y luego paso a compartir con vosotros. Señor, muchas gracias por tu presencia en medio nuestro y de verdad, humildemente te pido que lo que pueda compartir, tú que sabes la situación y la realidad de cada uno de nosotros, tu Espíritu Santo pueda hacer que conecte. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, desde que el ser humano existe, el ser humano siempre ha intentado preguntarse por qué el mundo en el que vivimos es como es. ¿Verdad? Es decir, vivimos en un mundo que es como es. ¿Por qué en este mundo hay tanto dolor, hay tanta injusticia, hay tanta maldad? ¿Por qué si tenemos recursos naturales para que todo el mundo pueda vivir con dignidad, unos acumulamos hasta la saciedad y otros pasan hambre? ¿Por qué hay seres humanos que son dominados por otros seres humanos simplemente porque piensan diferente, porque viven en un país diferente? En momentos de lucidez todos nos pensamos, ¿por qué este mundo es así? Pero también en momentos de lucidez, también nosotros nos planteamos, ¿y tú y yo por qué somos como somos? ¿Verdad? Dicen que la persona más difícil con la que uno puede vivir, aparte de la suegra, siempre eres tú mismo, porque a la suegra la puedes evitar y más tarde o más temprano se irá a la presencia del Señor. Pero tú tienes que vivir contigo 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Por qué somos tan complejos? ¿Por qué, como decía el apóstol Pablo, no me acabo de entender? Tengo la capacidad de discernir lo que es bueno y luego me veo a mí mismo siendo inconsistente y haciendo lo malo. O quiero evitar el mal y me veo abocado a hacerlo. Tú y yo somos seres complejos, tremendamente complejos, ¿verdad? ¿Y por qué es esto así? La humanidad siempre ha tratado de dar una respuesta a estas dos grandes preguntas. ¿Por qué el ser humano es como es? ¿Y por qué el mundo en el que vivimos es como es? Algo que me he olvidado de deciros es que yo soy hiperactivo y por lo tanto necesito estarme moviendo todo el tiempo. Pero que... pero sí, ¿se está grabando? Pues entonces me tengo que quedar quieto, ¿o no? Como la estatua de sal, me puedo mover, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué es así? Hay varias explicaciones. La ciencia ha tratado de dar una explicación, la filosofía ha tratado de dar una explicación y todas las religiones tienen una explicación de por qué el mundo es como es y el ser humano es como es. Esas explicaciones de tipo religioso reciben el nombre de cosmogonías, que es un palabrejo griego que significa el origen de las cosas. Cuando nosotros vamos a los 3 primeros capítulos del libro de Génesis, Génesis 1, 2 y 3, ahí aparece la cosmogonía cristiana. Es imposible entender el mundo si no tuviéramos esos 3 capítulos del libro de Génesis. Sería imposible entendernos a nosotros mismos. Sería imposible entender por qué Jesús tuvo que venir, por qué tuvo que morir, por qué, como hemos cantado, tuvo que resucitar. Si no tuviéramos esos 3 capítulos de la Biblia, todo esto sería total y completamente imposible. Porque esos 3 capítulos son
lo que se llama nuestra cosmogonía, nuestra explicación de los orígenes. En el capítulo 1, voy a ser breve, os lo prometo, en el capítulo 1, cuando Dios acaba todo el proceso de la creación, imaginaos visualmente, ¿no? Yo sé que Dios es espíritu, pero Dios se apoya, mira el universo y nos dice el libro de Génesis capítulo 1, jolín, qué bien me ha quedado, ¿no? Me ha quedado súper bien. ¡Mua! ¡Mua! Y ¡mua! ¡Qué tío más grande soy! Me ha quedado muy bien todo el proceso creativo. Porque nos dice la Escritura que Dios dijo que todo lo que había hecho era bueno, incluyéndote a ti e incluyéndome a mí. Pero la realidad es que cuando yo miro a mi alrededor, no todo lo que veo es bueno. Por más que a veces intente anestesiarme y a veces trate de ignorar la realidad. No sé vosotros, yo hay días que ya prefiero no ver lo que pasa en Ucrania. Simplemente porque me duele, porque me hace daño emocionalmente, porque me hace daño mentalmente. Entonces el mundo a nuestro alrededor no es lo que debería de ser. Pero cuando me miro a mí mismo, a veces también me doy cuenta de que yo no soy el ser humano que quisiera ser. Fijaos, no estoy diciendo que no soy el ser humano que Dios quisiera que fuera, es que ni siquiera soy el ser humano que a mí me gustaría ser. Y eso tiene un nombre, vergüenza. Vergüenza es la conciencia de no ser el tipo de persona que yo debería de ser. Así que por un lado, Dios dice, qué bien me ha quedado todo. Estoy súper satisfecho, pero por otro lado, cuando tú y yo miramos a la realidad, hay un contraste. No todo es bueno. Ya no fuera, sino en mí mismo. Si yo soy honesto conmigo mismo, a veces yo me puedo sorprender de las motivaciones, intereses, valores y actitudes que pueden llegar a anidar en mí, todo y que llevo años de una relación personal con Jesús. ¿Hasta aquí me he sabido explicar? Entonces hay el contraste de la realidad que vivimos ahora y lo que Dios afirmó de que el hombre y todo lo que él había creado era bueno. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Volvemos a insistir, el capítulo 2 y el capítulo 3 de Génesis nos lo explican. Se nos dice que Dios creó al ser humano para que el ser humano pudiera tener una relación significativa con él. Una relación significativa implica la posibilidad de decir no a esa relación. Es decir, si yo quiero ser vuestro amigo, vosotros tenéis la posibilidad de decirme sí o de decirme no. Si os sentís obligados por la razón que sea, política, económica, religiosa o de otro tipo, entonces esa relación no será significativa, será una relación forzada. ¿Me hago entender? Para que sea significativa, tú has de tener la posibilidad de decirme no, no me da la gana, no quiero, me caes mal, eres aragonés y por tanto no quiero, ¿de acuerdo? Tiene que haber esta posibilidad. Por ejemplo, un hombre puede forzar y violar a una mujer. Puede poseer su cuerpo a través de la violencia o forzarla por medios económicos o de otro tipo a que entregue su cuerpo. Pero nunca podrá forzarla a entregar su corazón. El corazón se entrega voluntariamente. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces tú puedes forzar un cuerpo, pero nunca puedes forzar un corazón. El corazón se entrega. Entonces nos dice la Biblia que Dios te creó a ti y me creó a mí para que pudiéramos tener una relación significativa con Él. Y esa relación significativa implica la posibilidad de decirle no, no me da la gana, no quiero, no deseo tener una relación personal contigo. Prefiero vivir a mi aire, prefiero vivir a mi estilo, prefiero ser yo mismo, prefiero tomar mis propias decisiones, establecer mis propias relaciones. Formaba parte. No puedes crear a un ser libre con la posibilidad de tener relaciones significativas si no le das la posibilidad de decir no. En Génesis 2, Dios le dice al ser humano, mira, ser humano, puedes comer del fruto de todos los árboles que hay en el jardín. Muchos de vosotros conocéis la historia de Génesis, a excepción del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si comes, ese día morirás. Dejadme que vaya al fondo y que no me quede con la forma. A mí me es igual si era un árbol o si Dios le dijo, mira, puedes tirar piedras en todos los charcos del paraíso menos en ese charco,
porque si tiras en ese charco morirás. O puedes agarrar flores de todo tipo menos esta flor. Lo que me gustaría que vierais es que eso implicaba la posibilidad del hombre de escoger, porque no hay libertad si no puedes escoger. Y Dios lo que le da al hombre es la posibilidad de la obediencia o de la desobediencia. Dadme un poco de retroalimentación. ¿Hasta aquí me estoy sabiendo explicar? ¿Tiene sentido? Entonces Dios le dice, puedes comer de todos los árboles, del fruto de todos los árboles, menos de este. Del fruto de todos los árboles. No me imagino yo al pobre Adán pegándole un mordisco a un olivo, ¿no? Del fruto de todos los árboles. Vale, entonces hasta aquí. Era necesario eso para que el hombre pudiera ejercer libertad. Porque recordad, sin libertad, sin la posibilidad de decir no, no hay una relación significativa. Entonces aparece la serpiente, Génesis capítulo 3. Por más que algunos malvados quieren identificar la serpiente con la suegra, no tiene absolutamente nada que ver. No hay ninguna base bíblica que lo justifique. Pero aparece la serpiente y la serpiente le dice a Eva, así que Dios te ha dicho que tú no puedes comer del fruto de ninguno de los árboles. Eva le dice, no, esto no es cierto. No es lo que Dios me ha dicho. Puedo comer de todos a excepción del fruto, del árbol, del conocimiento, del bien y del mal, porque Dios ha dicho que si como, ciertamente moriré. Y recordáis lo que le dice la serpiente, no morirás, sino que serás como Dios, conocedor del bien y del mal. Y dejadme que haga aquí un pequeño paréntesis. La gran tentación del ser humano siempre es y será el ser igual a Dios. ¿Os acordáis de Leonardo da Vinci? Meto barriga para hacer la postura. ¿Os acordáis de Leonardo da Vinci cuando hace esa ilustración del hombre como la medida de todas las cosas? Es una buena expresión gráfica. No solamente no morirás, sino que serás como Dios, conocedor del bien y del mal. Pero Adán y Eva ya sabían lo que era el bien y el mal, a nivel teórico, pero no a nivel experimental. Pero fijaos que la gran tentación del ser humano es ser igual a Dios. Y si yo soy igual a Dios, yo decidiré por mí mismo lo que es el bien y lo que es el mal. Y si yo decido por mí mismo, ¿qué será el bien? Todo aquello que me interese, todo aquello que me convenga, todo aquello que me gratifique, todo aquello que esté alineado con mis intenciones y mis inclinaciones. ¿Y qué será el mal? Todo aquello que vaya en contra de mis intereses, en contra de mis inquietudes. Yo determinaré por mí mismo lo que es el bien y lo que es el mal en función de mis intereses. ¿Hasta aquí tiene sentido? Entonces, ¿qué es lo que hace Eva? Come del árbol prohibido y le da a su marido Adán. Y aquí quiero hacer otro énfasis. El pecado es un acto de rebelión, de desobediencia, de emancipación contra Dios y contra su voluntad, contra su soberanía y contra su autonomía y su autoridad. Fijaos que el pecado no es irte a la cama con tu novio o con tu novia. El pecado no es adulterar. Algunos estáis frotando las manos, pero no he llegado al final del argumento, ¿vale? El pecado no es defraudar Hacienda, ni mentir, ni robar, ni nada por el estilo. Eso es las consecuencias del pecado. El pecado en la Biblia siempre es una actitud interna de tu corazón, porque en la Biblia el corazón es el centro de control y de gobierno de la vida. Y en la Biblia el pecado siempre es una actitud de corazón. Por eso el Señor Jesús dice, del corazón del ser humano nacen, y luego hace todas estas listas. Mi mujer en un periodo de 5 años tuvo 2 cánceres. ¿Cómo se detectaron esos cánceres? Porque había una sintomatología externa. Y los médicos fueron lo suficientemente inteligentes para entender que esa sintomatología externa correspondía a un problema interno más grave. Pero imaginaros qué hubiera pasado si los médicos hubieran tratado solo la sintomatología. El mal hubiera continuado creciendo y esparciéndose. Pero la sintomatología
ayudó a que los doctores pudieran diagnosticar un problema muy profundo interior que era el cáncer. ¿Me estoy sabiendo explicar? Entonces, lo que nosotros habitualmente llamamos pecados, conductas, actitudes y motivaciones simplemente son la sintomatología externa de un problema interno. Cuando nosotros lo único que hacemos es tratar los síntomas, eso se llama religión y moral, ¿verdad? Tratamos de ser políticamente correctos en el exterior, pero el corazón queda total y completamente intacto, en rebelión contra Dios y contra su autoridad. Por eso, cuando una persona decide entablar una relación personal con Jesús, ¿a dónde le invita? A entrar en su corazón, porque el corazón es el centro de control. Desde allí se gobierna todo el proyecto vital. Por eso nos dice la Escritura que Dios cambiará tu corazón y mi corazón de piedra por un corazón de carne. Pero cuando el ser humano decide declararse independiente de Dios, cuando el ser humano decide pecar contra Dios, sustraerse a su autoridad, os quiero señalar que hay 4 cosas muy graves que suceden. Y mientras las explico, me gustaría que tú pienses si esto es una realidad que tú hoy estás experimentando en tu vida. ¿De acuerdo? La primera cosa, si vais a Génesis 3, es que cuando Adán y Eva comen, lo primero que hacen es esconderse de Dios. La relación con Dios se rompe. Una de las cosas que el pecado, entendiendo el pecado como rebelión contra Dios, hace es que nos sentimos culpables delante de Dios y nos escondemos de Dios. Es interesante porque dice que Adán y Eva se escondieron porque estaban desnudos. La gente dice, esto es la obsesión cristiana con el sexo. Para nada. Lo que significa es que Adán y Eva ya no podían ser transparentes. Ya no podían presentarse transparentemente ante Dios, porque antes de rebelarse contra Él, iban desnudos y no tenían vergüenza. Pero el problema es que ahora hay cosas que esconder. ¿Y no te pasa a ti que cuando hay cosas que esconder no tienes ganas de acercarte a Dios? ¿Y lo evitas? Incluso a veces puedes evitar a los hermanos. ¿Por qué? Porque la sola presencia de esta gente te confronta con tu propio pecado. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, lo primero que sucede cuando nosotros nos rebelamos contra Dios es que se rompe nuestra relación con Dios. Pero hay una segunda cosa que sucede cuando el ser humano se declara independiente de Dios. Y es que el ser humano se rompe interiormente. Todos los que estamos aquí somos seres rotos. Cuando yo os miro las caras, algunos sois más guapos que otros. Para los que sois menos guapos, os encomiendo a la resurrección, donde recibiréis un cuerpo nuevo y podréis mejorar, ¿verdad? Para los que ya somos guapos, porque el Señor nos ha hecho así, solo podemos tener gratitud hacia Él. Pero el punto que quiero enfatizar es que cuando os veo, todos parecéis almas benditas, pero todos sabéis que la procesión va por dentro. Suena, ¿verdad?, este dicho castellano. La procesión va por dentro. Todos nosotros somos gente rota porque el pecado nos ha roto interiormente. Porque el pecado ha hecho que experimentemos vergüenza, que experimentemos culpa, que experimentemos ansiedad, que experimentemos frustración, rabia, desesperación, angustia. Porque el pecado no solamente es una cosa que tiene que ver con mi relación con Dios, el pecado me rompe como ser humano. El apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo a veces no me entiendo a mí mismo. A veces en momentos de lucidez pienso, pero ¿cómo puedes ser tan mierda, tío? ¿Cómo puedes ser tan repugnante? ¿Cómo puedes tener estas motivaciones y estas actitudes? Me avergüenzo de mí mismo. ¿Me hago entender? Porque el pecado me ha roto. Recordad lo que dice Génesis 3. Adán y Eva se sentían culpables, tenían vergüenza, tenían miedo, se escondieron de Dios. Pero el pecado también rompe mi relación con otros seres humanos. Fijaos que cuando Adán y Eva son confrontados por Dios, ¿qué hace Adán? Culpa a Eva. Adán dice, yo si puedo salvar mi miserable pellejo, hundo a Eva y se acabó. Es decir, porque el pecado rompe nuestras relaciones internacionales. Internacionales. También interpersonales, ¿no? Era para ver si estabais despiertos y todavía me seguíais, ¿no? Pero fijaos que rompe nuestras relaciones interpersonales. Adán y Eva se enfrentan.
Ya no hay una solidaridad matrimonial. Pero si vais al capítulo 4, Caín, ¿qué hace? Mata a su hermano Abel. Y si continuáis leyendo la Biblia, es un relato de relaciones interpersonales rotas. Y todos los que estamos aquí tenemos relaciones interpersonales rotas. Todos los que estamos aquí hemos sido dañados por personas. Y a veces hemos sido dañados y abusados por aquellos que se supone que nos tenían que cuidar, que nos tenían que proteger y que nos tenían que proveer. Pero también nosotros hemos dañado a otros. Tal vez a veces inconscientemente, pero también conscientemente, intencionalmente y sabiendo lo que estábamos haciendo. Porque el pecado nos rompe en nuestras relaciones interpersonales. Y finalmente, si vais al capítulo 3 de Génesis, recordad que estamos hablando de una explicación de por qué somos como somos y el mundo es como es. También se rompe nuestra relación con la creación de Dios. ¿Os acordáis que en Génesis 1 y 2 el hombre, el ser humano, recibe la responsabilidad de parte de Dios de ser un cuidador, un mayordomo, un administrador de la creación de Dios? Nos hemos convertido en destructores y en depredadores de la creación de Dios. El Señor dice en el capítulo 3, maldita será la tierra por tu culpa. Dios no maldice la tierra, es el pecado el que maldice la tierra. Esta semana España ha entrado en déficit ecológico. ¿Sabéis lo que es el déficit ecológico? Hemos gastado, en el mes de mayo, ya hemos gastado todos los recursos que el país va a producir para el año 2022, lo cual quiere decir que estamos consumiendo los productos o estamos consumiendo los recursos del año 2023. Maldita será la tierra por tu culpa. Nos dice la Escritura que toda la creación clama a una, gime a una, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Déjame que haga un breve resumen para entrar en la parte final. Os estaba diciendo que todo lo que Dios creó era bueno, pero que cuando yo miro alrededor veo un contraste entre el mundo que Dios dice que creó y era bueno y la realidad que yo vivo, a nivel personal, pero también en el mundo que me rodea. ¿A qué se debe esto? Vamos a la cosmogonía, que es una explicación de los orígenes, y la cristiana la encontramos en Génesis capítulo 1, capítulo del 1 al 3. Y hemos visto que Dios crea al ser humano para tener una relación significativa, lo cual implica la posibilidad de decirle que no. Hemos visto que la tentación que reciben Adán y Eva es ser semejantes a Dios y que eso se plasma en un acto de desobediencia, que el pecado siempre es una declaración de independencia con respecto a Dios y su voluntad. Y que cuando pecamos, el pecado no es una cosa espiritual, es mentira y es una falacia decir que el pecado es una cuestión espiritual. El pecado es algo que ha afectado al ser humano en toda su integridad. Ha afectado mi relación con Dios, ha afectado mi relación con otras personas, me ha afectado en mi relación conmigo mismo porque me ha roto y ha afectado a mi relación con la creación de Dios. Permitidme que lo diga con respeto, pero con fortaleza. Tú, cada uno de vosotros y yo, no somos el ser humano que Dios tenía en mente cuando nos creó. Nosotros somos el rastrojo, nosotros somos el aborto que el pecado ha producido. Tú no eres el plan primero de Dios. Y con todo el respeto y reverencia lo digo, nosotros somos un proyecto fracasado. No somos el plan que Dios tenía en mente, ni este universo es el universo que Dios tenía en mente, sino el que el pecado ha producido. ¿Tiene sentido? Cuando yo me miro a mí mismo, yo no soy lo que Dios tenía en mente. Por eso, Dios tiene que intervenir en la historia. En 1 Juan, capítulo 3, versículo 8, dice el evangelista, por eso ha venido el Hijo del Hombre, para deshacer las obras del maligno. Y estas obras del maligno son esas 4 rupturas que el pecado ha producido en tu vida. Es esa ruptura que el pecado ha producido en el universo. Por lo tanto, si
el pecado ha sido una catástrofe de dimensiones cósmicas, la salvación tiene que ser una salvación de dimensiones cósmicas. Dios tiene interés no solamente en darte un pasaporte para que vayas al cielo, sino que Dios tiene interés en que tú seas ese tipo de mujer, ese tipo de hombre que Él tenía en mente cuando te creó y que el pecado ha hecho imposible e inviable. Por eso cuando nosotros nos encontramos con Jesús, cuando decidimos tener una relación personal con Él, cuando le invitamos a que Él sea nuestro Señor y nuestro Salvador, Él empieza en nosotros un proceso de reconstrucción y de restauración. Y restaura tu relación con Dios. Pasas de ser un enemigo a ser su hijo amado y aceptado. Pero es que el Señor también te restaura interiormente, restaura tus heridas, restaura todas esas cicatrices que el pecado ha dejado. Te ayuda a poder ser la mejor versión posible de ti mismo, a poder quitar todo aquello que impide que seas el hombre, la mujer que Dios tenía en mente desde la eternidad y que quiere que seas. Pero es que el Señor también restaura tus relaciones interpersonales a través del perdón, perdonando a los que te han dañado y que tal vez te han dañado tremendamente y que todavía sigues viviendo tal vez las consecuencias de ese daño físico, emocional, mental o una combinación de todos ellos. Y también a través del pedir perdón. Y finalmente el Señor también restaura nuestra relación con su creación y volvemos a ser esos administradores, esos mayordomos que empezamos a ver que debo de gastar mi dinero no en base a lo que me dice la publicidad, sino en base a ser un buen mayordomo de la creación de Dios, que apago la luz cuando no hace falta tenerla encendida, que no gasto lo que no necesito, que cierro el grifo porque gasto excesiva agua, que soy más consciente de que el mundo es de mi Dios y que yo tengo la responsabilidad de unirme a Él en cuidarlo. Hasta aquí me he sabido explicar. Entonces, yo quiero acabar. Dicen que lo bueno, si breve, dos veces bueno. Nunca puedo garantizar que sea bueno, pero al menos puedo luchar para que sea breve, ¿verdad? Y este es el punto que quisiera. Pero yo quisiera, si tú no tienes una relación personal con Jesús, a mí me gustaría animarte a que hoy tomes el paso de tener una relación personal con Jesús, porque Él quiere hacer de ti la mejor versión posible de ti mismo, porque Él quiere restaurar tu relación con Dios y hacer de ti su hijo amado, porque Él quiere trabajar y sanar esas heridas interiores que todos llevamos y que todos experimentamos. Él quiere restaurar tus relaciones interpersonales y Él quiere que te unas a Él para hacer que este mundo sea lo que Él tenía en mente y el pecado, nuestra maldad y nuestra injusticia ha hecho imposible. Y Él te invita a hacerlo. Él te invita a que tú puedas ser la mejor versión posible de ti mismo. Pero si ya llevas tiempo en una relación personal con Dios, porque ya hace años que lo aceptaste como Señor y como Salvador, a mí me gustaría pedirte si realmente el Señor está trabajando en estas 4 dimensiones. Si todavía tienes tal vez relaciones rotas, relaciones en las que el perdón no está presente, porque no has pedido perdón o porque no has sabido perdonar, y todavía hay relaciones rotas. Y por lo tanto la salvación no ha llegado a tu casa en esta dimensión. O todavía hay heridas internas que el Señor no permites o no estás dejando que las restaure. Y por lo tanto tu salvación se ha quedado en algo espiritual, el todo incluido para ir al cielo, pero que no tiene ninguna repercusión en la tierra. ¿Me supe explicar hasta aquí? Entonces yo os pediría que pudiéramos tener un momento en silencio a nivel personal. En mi iglesia, cuando digo, vamos a tener un momento de silencio a nivel personal, el sordo de la iglesia siempre se pone a dar gracias al Señor por cualquier cosa y rompe todo el espíritu que intentas crear. Así que si hay algún sordo, es un momento de silencio, lástima que no sé el lenguaje de señas, pero quisiera pedirte que puedas tener un tiempo a nivel personal. Deja que el Espíritu de Dios te hable. Tal vez esta es la oportunidad para ti, para acercarte a Dios y decir, me gustaría ser la mejor versión posible de mí misma
y no esta porquería que soy. Tal vez este es el momento de permitir que el Señor no solamente sea el Señor que te lleva al cielo, sino sea el Señor que restaura tus relaciones interpersonales, que te restaura interiormente, que te da un sentido y un propósito para colaborar con Él, para que el mundo pueda ser aquello que Él tenía en mente y el pecado hizo inviable. Si os parece, yo soy bautista y los bautistas no somos de hacer cosas así, no sé, extraordinarias, pero a mí me gustaría pedir si alguno de los ancianos de la iglesia después puede acabar, pues yo soy muy torpe para acabar estas cosas, ¿vale? Entonces, después de tener este periodo de oración, yo dejo aquí el micrófono y pido a uno de los doctores de la iglesia que, según el Espíritu os guíe, lo podáis terminar, ¿de acuerdo? Vamos a tener este tiempo en silencio, por favor. Soy un esclavo del temor. Amén. Con recogimiento todavía, pensando en lo que hemos escuchado, respondiéndole al Señor en nuestro corazón y en adoración también por la obra redentora, sanadora, restauradora de Jesús en nuestros corazones. Juntos le respondemos al Señor.
porque ya no somos esclavos del temor, ¿no? Ni de la vergüenza, sino que somos hijos e hijas de Dios. Mientras cantamos y esto, si alguno tiene a sus hijos o hijas en la escuela, que sepa que a la hora tiene que ir a buscarlo, ¿eh? Si vamos a dar más curso a este recogimiento personal, ¿no? Sincero delante de Dios. Vuelve sol. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en la adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui, desde el vientre fui, escogido en ti. Me llamó el amor, de nuevo nací, recibido en ti. Tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras, Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres. Oh,
Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo. Abriste el mar, abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que soy su hijo. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por tu palabra, gracias por esta reflexión profunda que has puesto en nuestros corazones. Haz que durante este día, el día de mañana, durante esta semana, podamos meditar sobre todo lo que hemos recibido en esta mañana de tu palabra y podamos avanzar, Señor, en medio de las situaciones de nuestras propias vidas, como familias, como pueblo de Dios. Vamos a seguir avanzando, Señor. Mientras ellos terminan la canción, sabed que hay libros fuera del hermano Félix, que él puede incluso dedicar a cualquiera que lo compre, ¿no? Estará fuera allí en el mostrador de la biblioteca. Amén. Terminamos pues la canción y nos vamos. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me... Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre. Una vez más. Y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y él es mi padre y mi padre me ama. Abriste el mar, abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo. Abriste el mar, abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Yo soy, decláralo. Yo soy hijo de Dios. Yo soy